El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 7, del versículo 1 al 23. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús, y con ellos habían algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado antes, porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras y bandejas. Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó: que bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Y Jesús añadió: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandamiento de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre: lo que podías esperar de mí es consagrado, ya lo tengo reservado para el templo. Y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De ese modo, anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmiten, pero que es de ustedes. Y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a estas. Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirles: escúchenme todos y traten de entender. Ninguna cosa que de fuera entra en la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. El que tenga oídos, que escuche. Cuando Jesús se apartó de la gente, entró en casa junto con sus discípulos. Ellos le preguntaron sobre lo que había dicho. Él les respondió: ¿también ustedes están cerrados? ¿No comprenden que nada de lo que entra de fuera a una persona puede hacerla impura? Pues no entra en el corazón, sino que va al estómago primero y después al basural. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. Y luego continuó: lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Los pensamientos malos salen de dentro del corazón. De ahí proceden la inmoralidad sexual, los robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa,
envidia, injuria, orgullo, falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. En este Evangelio nos encontramos con la discusión de fariseos, maestros de la ley. Como hoy hay cantidad de personas farisaicas en muchos templos, en muchas iglesias, que creen que ellos son los santos, los únicos, los verdaderos, los que tienen la razón y los que pueden decir cuándo y dónde y qué usted hace. Sobre todo aquellos grupos y obispos y sacerdotes que le niegan la comunión al pueblo de Dios, que se creen que tienen autoridad más que Jesucristo, donde el mismo Cristo le dio de comer y de beber a Judas el día de la institución de la Eucaristía. Hoy hay mucha gente que se escandaliza y se le olvida lo que la Biblia dice en San Juan capítulo 1, que Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que carga con tus pecados. Y si es Él, todos somos hijos y estamos llamados a recibirlo como el alimento bajado del cielo para alimentar nuestra alma y nuestra vida. La gente se alarmaba porque los discípulos no se lavaban las manos para comer. Eso es higiene, es una norma de urbanidad. También el lavar los platos, el lavar las ollas, los sartenes y todo lo que hay que hacer. Pero muchos de nosotros le damos más importancia a las leyes creadas e impuestas por los hombres que marginan, que explotan, que someten, que humillan. Y se nos olvida la palabra de Dios, que es liberadora, que lo que Dios dijo: aunque tus pecados sean tan rojos como la escarlata o tan negros como la gangrena, yo los blanquearé. Lo que Dios hizo con David, cuando David había hecho aquel acto de infidelidad, había permitido que Urías muriera. Cuando él se arrepintió, dijo: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. El profeta Natán le dijo: Dios ha perdonado tu pecado. Cuando nosotros venimos al templo y de rodillas, antes de recibir la Eucaristía, le pedimos al Señor: Señor, perdona mi culpa, lava mi delito, purifícame. El Señor le perdona sus pecados. Tengamos fe, creamos en el Señor. El problema es que usted no tiene fe y cree en cosas creadas e inventadas por los hombres. Creámosle al Señor, que dijo: yo soy el pan vivo bajado del cielo, y el que me come a mí tiene vida eterna. Que de hoy en adelante no vivamos de normativas. Sí, respetémoslas, valoricémoslas, entendamos que las reglas son importantes para regirnos y gobernarnos en el mundo. Como hay leyes civiles, hay leyes en todas partes y en las iglesias, pero respetemos y sobre todo la ley divina, que es la ley del amor de Dios. Amén.